Xitzin, flor blanca, flor del señor Moctezuma, fue una mujer siguapili, mexica, que nació en las casas principales de Tenochtitlan. Su vida es ejemplo de las muchas formas en las que mujeres enfrentaron el proceso de conquista. Sobrevivió a la guerra, vivió bajo la tutela de los conquistadores españoles y se concentró en una mujer y se convirtió en una mujer de gran prestigio que supo aprovechar su posición para mantener su importancia política como heredera del último Hueytlatlani mexica. Al final de su vida, consciente de las injusticias de la que eran sometidos los pueblos indígenas, concedió la emancipación, tal vez uno de los primeros casos de emancipación, como pudimos escuchar. Gran parte de las imágenes, la mayoría, están en el Códice Florentino y solamente en el Códice de Coscatzin es el registro gráfico que aparece en esta identidad gráfica, y hablamos sobre Tecuixpo Ixcaxochitzin y conozcamos su historia. Tecuixpo Ixcaxochitzin era una niña de 10 años cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan. Y su padre, el Hueytlatlani Moctezuma Xocoyotzin, recibió a los ejércitos de Hernán Cortés y sus aliados en noviembre de 1519. Meses después, Moctezuma fue traicionado por los conquistadores y tomado como rehén junto a su familia. Tras el asesinato de su padre en junio de 1520, Tecuixpo comenzó a ver cómo el mundo que conocía se derrumbaba. Durante la noche victoriosa, cuando los españoles salieron huyendo derrotados de Tenochtitlan, Tecuixpo fue cuidadosamente resguardada por los mexicas, quienes la casaron con Cuitláhuac para legitimar su derecho a gobernar como sucesor de Moctezuma. Pero este murió a los pocos meses de viruela, la letal enfermedad que llegó con los españoles. El feroz asedio de los españoles y sus aliados indígenas contra Tenochtitlan culminó en agosto de 1521, con la captura y tortura de Cuauhtémoc. Más tarde fue asesinado por los españoles. Tecuixpo, viuda de los dos últimos gobernantes mexicas, sobrevivió. Antes de la llegada de los españoles, cuando Tecuixpo tenía unos 8 años, como Siguapili, mujer que pertenecía a las élites gobernantes, asistió al Calmecac. Esa educación probablemente le sirvió para encontrar un modo de adaptarse y sobrevivir a la brutal destrucción de su familia, su universo, y a la imposición de una nueva lengua, religión y organización social. El prestigio de Tecuixpo era tal que Hernán Cortés argumentó ser el tutor de las hijas del fallecido Moctezuma y bautizó en 1526 a Tecuixpo Ixcaxochitzin, de entonces unos 16 años, como doña Isabel Moctezuma. Ese mismo año, Hernán Cortés le otorgó la encomienda perpetua de Tacuba, la más grande del Valle de México. Alrededor de 1,240 casas y varios miles de indios sometidos. Una dote que él había preparado para casarla con un español y así legitimar y consolidar el dominio de lo que antes había sido gobernado por Tenochtitlan. Isabel Tecuixpo se casó con 3 españoles. Los primeros 2 fallecieron. Se sabe que tuvo una hija con Hernán Cortés. Se casó por última vez con el español Juan Cano de Saavedra, con quien tuvo 5 hijos. Tecuixpo Ixcaxochitzin fue una mujer siguapili mexica que nació en las casas principales de Tenochtitlan. Sobrevivió a las guerras de conquista y murió en la Ciudad de México, capital de la Nueva España. Su testamento, escrito en 1550, incluyó lo que se considera el primer acto de emancipación de la esclavitud registrado en América. Quiero y mando, y es mi voluntad que todos los esclavos, indios e indias naturales de esta tierra, que el dicho Juan Cano, mi marido, y yo, tenemos por nuestros propios, por la parte que a mí me toca, sean libres de todos servicios y servidumbres y cautiverios, y como personas libres, hagan de sí a su voluntad, porque yo no los tengo por esclavos, y en caso que lo sean, quiero y mando que sean libres. Tecuixpo Ixcaxochitzin. De Tecuixpo tenemos nombre
tenemos su historia, pero en esta sección nos gusta también hablar en colectivo, nos gusta hablar de todas aquellas mujeres de las que también no hay algún registro en nombre propio, y es por ello que recupero de este autor anónimo de Tlatelolco, del relato de la conquista, que escrito en 1528, este pequeño fragmento dice, hablando acerca de Tlatelolco, hacia la caída: fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco, lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores, llevaban puestas insignias de guerra, las tenían puestas. Sus faldilles llevaban arremangados, los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos. Entonces, así como en los códices están estas representaciones gráficas, en los relatos también nos hablan de aquellas cientos de mujeres que se incorporaron en la defensa y en la resistencia de nuestros pueblos indígenas.